las bienaventuranzas, hay dos cosas que me gustaría recalcar en esta mañana, que de todo usted puede olvidarse, quizás de muchas cosas se puede olvidar, pero hay dos cosas aquí que no quiero que las pase por alto. Y es, hermanos, que las bienaventuranzas, decía, que no fue una enseñanza, es decir, todo el sermón del monte que encontramos ahí en el capítulo 5, capítulo 6 y el capítulo 7 de este libro de Mateo. Esta no fue una enseñanza que el Señor dio a la multitud. Si bien es cierto, como les explicaba, que habían muchos seguidores, muchas personas, seguramente había una multitud cuando el Señor, pero la enseñanza fue dada exclusivamente a los discípulos, fue dada para los discípulos. ¿Por qué quiero que recuerde eso? Porque cada vez que usted lea estos tres pasajes, estos tres capítulos del Evangelio de Mateo, recuerde que no le está hablando el Señor solamente a los incrédulos, sino que nos está hablando a nosotros. Que cuando usted lea la palabra, usted pueda decir, ¿qué me estás diciendo a mí, Señor? O sea, esta enseñanza es individual. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces fue una enseñanza dada para los discípulos. La segunda cosa que quiero que no se olvide de esta enseñanza, hermanos, es que el Señor Jesús, al dar este famoso sermón del monte, quiso dar a los discípulos una enseñanza para que ellos tuvieran una comprensión de la vida cristiana que agrada a Dios. O sea, lo que Dios agrada. Aquí el Señor está dando estos principios. ¿Quieres vivir una vida que me agrade a mí? Bueno, esto es lo que usted tiene que hacer. Es como el decálogo, es como la ley cuando el Señor la dio. ¿Quieren ustedes recibir mi bendición? ¿Quieren ustedes poseer la tierra que yo les voy a dar? ¿Quieren que Dios mantenga a los enemigos lejos de ustedes? Entonces el Señor les dio la ley, un decálogo, unas ordenanzas para que el pueblo viviera, y al vivir bajo esas ordenanzas el pueblo podía disfrutar de la bendición de Dios. Ahora, creo, sin lugar a equivocarme, que la mayoría de nosotros, podríamos decir todos los que estamos aquí, hemos venido a este lugar porque queremos agradar a Dios. Queremos hacer lo que a Él le agrada. ¿Y por qué lo queremos hacer? Porque Él nos va a bendecir con el carro del año, porque Él nos va a dar una mansión, porque Él nos va a guardar de todas las pestes que puedan venir, o porque Él nos va a guardar de los peligros que corren esta tierra. Yo creo que en realidad no es eso. Creo que todos nosotros perseguimos una cosa. Allá en lo más profundo, aun si hay alguna persona aquí que no ha decidido entregar su vida al Señor, en lo más profundo de su corazón, sabe que un día va a estar delante de Dios. Todos sabemos, somos conscientes que vamos a morir y que un día vamos a estar delante de Él. Y que al menos yo, es mi manera de pensar, yo cuando llegue delante de su presencia, yo le quiero ver a Él sonreírse conmigo. Yo no sé si usted quiere eso. Quiere ver que Él se sonría con usted. ¿Por qué? Porque va a decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor y en lo mucho te voy a poner. ¿Por qué? Porque has vivido una vida que me ha complacido a mí, que me ha agradado a mí. Si una persona se esfuerza por agradar a un pastor, al hombre o a alguna organización, a una iglesia, está perdiendo su tiempo. Porque nosotros a quien debemos de procurar agradar es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue el que pagó el precio de nuestra salvación. Él vino para que nosotros tuviéramos vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces un día creímos al Evangelio y ahora
Así como los discípulos, cuando el Señor les dijo, ven en pos de mí, os haré pescadores de hombres, el Señor un día pasó al lado de nosotros y nos hizo la invitación. Y yo en lo personal, yo doy gloria a Dios porque ese día la salvación llegó a mi vida. Y desde entonces, hermanos, estamos esforzándonos porque queremos agradarle a Él. Entonces, la enseñanza fue ¿para quiénes? Para los discípulos. El propósito de la enseñanza es enseñar a los discípulos principios que tuvieran los principios y darles para que los discípulos tuvieran una comprensión de la vida cristiana que agrada a Dios, de aquello que a Dios le agrada. Y al nosotros someternos a esos principios, hermanos, a esos valores morales, toda nuestra vida personal, familiar y social va a ser afectada. Para bien, va a ser un mejor esposo, va a ser una mejor esposa, va a ser un mejor padre, un mejor hijo, va a ser un mejor miembro de una congregación, va a ser un buen representante del reino de los cielos, va a ser una buena hija de Dios, un buen hijo de Dios, porque toda su vida va a ser afectado y usted se va a convertir en una luz. Entonces decíamos que la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo no está hablando acá de una pobreza material, sino que el Señor está hablando acá, hermanos, que de una actitud mental en nuestro corazón, que aunque poseamos todas las cosas, aunque logremos el éxito, aunque lleguemos a acumular mucho dinero, aunque llegamos a ser personas cómodamente, económicamente bien, el Señor está hablando acá y está diciendo, hermanos, que el Señor quiere que tengamos una actitud de que sin Dios nada tiene valor en esta vida. Él lo es todo, porque todo, al final de la vida, todo se va a quedar. Y lo único que nos va a quedar es lo que hayamos hecho para el Señor. Entonces, pobres en espíritu son aquellos que reconocen su impotencia ante Dios, que reconocen su necesidad. Yo necesito, no importa si es una persona que tiene millones de dólares, no importa, pero esa persona, a pesar de todo su éxito, a pesar de sus logros, ella puede decir, necesito de Dios, te necesito, Señor, yo sin ti no soy nadie. Entonces eso es ser pobre en espíritu. Entonces la promesa es, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos son los que van a echar mano, ellos son los que van a recibir esas bendiciones celestiales. Y la segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La palabra llorar decía que se refiere a un llanto profundo que produce, más que todo se produce cuando una persona reconoce su pecado y quebranta su corazón delante de Dios. Qué importante es esto, decía el domingo pasado, que nosotros reconozcamos. Hermanos, he estado leyendo bastante biografía de aquellos grandes reformadores en la Edad Media, cuando comenzó la reforma, y estaba viendo algunos reformadores del siglo XVII, del siglo XVIII, que eran hombres que en sus mismos diarios escribieron lo miserable, lo pobres que se sentían cuando se veían rodeados por sus mismas concupiscencias, por los mismos malos deseos engañosos que habían en sus propios corazones. Y en los diarios ellos escribían que caían de rodillas cuando ellos miraban esas cosas, doliéndose por su dolor, por su pecado, por su maldad. Entonces a eso se refiere a esta bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, ellos recibirán ese perdón, ellos recibirán esa fuerza espiritual, aquellos que reconocen sus debilidades y las traen delante del Señor para pedirle que Él los ayude en esa situación. La tercera bienaventuranza es, verso 5, bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad. En hebreo, la palabra pobre y manso provienen de una misma raíz. Y el término manso que se utiliza acá en la Biblia significa humildad. O sea, bienaventurados los humildes. Humilde, una persona humilde es una persona que carece de, o sea, es ausente de pretensiones, que no anda presumiendo, que no anda ahí, hermanos, tratando de impresionar. Y a la vez también es una disposición de sufrir ofensas sin reaccionar negativamente en una forma vengativa. Es decir, hermanos, los humildes de espíritu son aquellos que se mantienen siempre con los pies en la tierra, que nunca se creen más que los demás. Dice también que en el griego antiguo el término traducido manso, que repito, significa humilde, describía a animales domesticados que se sometían a sus amos y los obedecían. Aquellos animales que eran salvajes, pero que después que eran domesticados, se sometían a sus amos y los obedecían. Y perdón con la comparación, hermanos, pero esa es la idea que el Señor Jesús quiere plantar en la mente de los discípulos. Ustedes, le está diciendo, deben de ser personas que se sometan voluntariamente y le obedezcan a su rey. Dios anda buscando un pueblo que pueda someterse voluntariamente a Él. Dios no quiere andar detrás de nosotros ahí, hermanos, amenazándonos. Mira, si tú haces esto, te va a venir esto otro. La ley hacía eso. Si tú quebrantas la ley, eres digno de muerte. Si cometes adulterio, debes morir. Si robas, debes de morir. Ojo por ojo, diente por diente. Pero el Señor dice, no. Yo quiero un pueblo que sea humilde de corazón y que pueda someterse a mi voluntad en una forma voluntaria y que pueda obedecer mis preceptos, mis mandamientos. Y aquí les voy a dar algunas ilustraciones, ejemplos bíblicos, la obediencia y sometimiento que le complace a Dios. Y no hay mejor ejemplo que el ejemplo máximo de mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Él se sometió a la voluntad del Padre. Qué difícil es para nosotros a veces desprendernos de cosas nuestras. Qué difícil es a veces caminar y someternos a la voluntad de Dios. Nos es bien difícil muchas veces. Pero el Señor Jesús, se recordarán, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, Él oraba y su sudor era como grandes gotas de sangre y Él clamaba y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero a la vez decía, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero obedecerte, prefiero obedecer, aunque yo sé lo que voy a sufrir, aunque yo sé lo que voy a pasar, aunque yo sé lo que tengo que padecer. Sin embargo, yo quiero hacer su voluntad. Y muchas veces nosotros vamos a llevar a ser confrontados en ese punto, a hacer la voluntad. ¿Qué es lo que quiere? Haga su voluntad o hacer mi voluntad. Señor, esto yo lo anhelo, o esto lo deseo, pero el Señor dice, no, pero es desagradable, no me agrada eso, quebrantas la ley. Entonces Dios quiere que nosotros nos sometamos voluntariamente, como ese animal domesticado. Sin ese domesticamiento, ese animal es rebelde, es salvaje. Puede ser hasta peligroso, pero una vez que es domesticado se vuelve sumiso a su amo, hace lo que su amo quiere. Y así el Señor quiere que nosotros seamos humildes, sumisos a Él. Que no haya esa arrogancia, esa altivez. La Biblia también nos dice que llama a Moisés, que era el hombre más manso de todos los que habían en su tiempo. Pero ¿sabe lo que significa la palabra manso? Quiere decir humilde. Entonces Moisés era un hombre humilde, sometido a la voluntad de Dios.
hacía lo que Dios le placía, lo que Dios le ordenaba, él lo hacía. Mira, Moisés, haz esto, y él lo hacía. Por sí mismo Moisés no quería hacerlo, pero aprendió a obedecer a Dios. Al punto que le dijo Dios, llegó al final de su día y le dijo al Señor: Moisés, ha llegado tu día de partir. Quiero que unjas a Josué para que sea tu sucesor, y tú agarra tu vara y sube al monte, porque allá te vas a morir. Y Moisés no rehusó eso. En la vida cristiana van a haber situaciones, problemas, crisis que vamos a enfrentar, y usted las va a ver venir sobre usted. Un diagnóstico, un problema, una crisis, y usted va a venir, que viene ahí, y no hay manera de evitarlo. Bueno, sí hay maneras de evitar eso si usted toma otro camino, pero que es fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando usted aprende a ser humilde, y dice la Escritura: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos recibirán las promesas. Ellos recibirán los anhelos de sus corazones. Ellos recibirán aquellos que anhelan, que esperan. Jesús deseaba ver una raza humana caída, la quería ver restaurada, la quería ver salva. Y él miraba el sufrimiento, pero él veía: la única manera de yo rescatar al hombre es caminar hasta el Gólgota, después de recibir flagelación, caminar la vía dolorosa cargando el madero. No quiero recibir los golpes, no quiero recibir las bofetadas, no quiero recibir el látigo romano, no quiero sufrir los clavos en la cruz del Calvario. Pero veo que no hay otra manera, y por eso el escritor de Hebreos dice que por el gozo puesto delante de él miró gozo. Él dijo: no, pero es la única manera, pero no importa, me voy a someter a la voluntad de mi Padre. Hay crisis, hay momentos difíciles que van a venir, y usted va a tener una opción, o dos opciones, o tres opciones. ¿Cuál va a escoger usted? ¿Va a decidir obedecer, someterse a la voluntad de Dios? ¿O va a optar por darle la espalda a Dios y buscar la ayuda de otra manera, salir de esa crisis de otra manera? Entonces, la Biblia claramente lo dice. Vemos también un ejemplo muy impresionante que lo encontramos en Hechos 9, antes de su conversión, como era Pablo. Pablo era un hombre autosuficiente y arrogante. Un hombre que se jactaba en su orgullo de la religiosidad de él. Pero después que ese hombre se sometió a Cristo y le obedeció, dice la Escritura que él le obedeció hasta el día de su muerte. Y él, cuantas cosas eran para él valor, las estimó por basuras, con tal de alcanzar a Cristo. Se despojó de todas aquellas cosas que le traían orgullo a él. Y muchas personas aquí, antes de venir a los pies de Cristo, se jactaban. El machismo es muy popular entre nosotros los hispanos. Aquí yo soy el que traigo el cinto, el que traigo los pantalones, y aquí se me hace, aquí solo mis pistolas truenan. Bueno, eso es en el mundo. Pero ahora en Cristo, ¿qué dice el Señor? La Biblia dice que debemos de amar a nuestras mujeres como a nuestros propios cuerpos. Entonces, si yo soy un hombre cuerdo, yo no voy a agarrar el cinto y me voy a comenzar a dar golpes yo mismo. Y es lo mismo que voy a hacer si yo agarro el cinto y comienzo a darle golpes a mi esposa. Entonces, ahí vemos qué es lo que Dios quiere. Bienaventurados los mansos,
porque ellos heredarán la tierra por heredad. Esta es una de las declaraciones más sorprendentes que encontramos. Y mire, ¿cómo es que se hereda? ¿Cómo es que tendrá lugar el cumplimiento de esa promesa? Mire, cuando uno es humilde, cuando usted es humilde en su trabajo, es humilde en sus relaciones con sus familiares, es humilde en el trato con los hermanos aquí en la iglesia. Mire, ¿cuántas personas no se han ido hasta de la iglesia y han perdido la bendición de Dios? Porque alguien los ofendió, pero como no fueron lo suficiente humildes, se han ido. Prefieren mejor irse de la iglesia que mantenerse firme esperando la bendición de Dios. Se van de la iglesia, se apartan del camino. Y hoy los ve uno ya derrotados, viviendo una vida desordenada por no haber sido humildes. Cuando uno quiere, hermano, recibir la bendición, tiene que ser humilde. Usted tiene que ser humilde. La humildad lo lleva al éxito. Que alguien no lo saludó, bueno, no importa, yo no vengo porque me salude a alguien. Que no me dieron un reconocimiento, bueno, no importa, yo no vengo por reconocimiento, yo vengo a buscar al Señor, le sirvo para agradar a mi Señor, pues gratitud por lo que Él ha hecho. Que estuve enfermo, que estuve en esta crisis y nadie me visitó. Bueno, no importa, pero lo importante es, como dijo el apóstol Pablo, cuando estuve en mi última defensa, nadie estuvo a mi lado. Pero luego dice Pablo, pero doy gracias al Señor, porque el Señor sí estuvo a mi lado ahí. Toda la iglesia nos puede dar la espalda, pero el Señor nunca nos va a dar la espalda. ¿Me explico? Entonces, aquel que se somete a Dios vivirá en paz en esta tierra. Dios le concederá los deseos de su corazón y hará venir muchas bendiciones sobre su vida, como la menciona el Salmo 37 y el versículo 11. El Salmo 37, versículo 11 dice, los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Prosperidad. Cuando uno es humilde, hermano, Dios se glorifica de muchas maneras. Si hay una de las cualidades que debemos de cultivar es la humildad. Amén, la humildad le va a ayudar a usted en su relación con pareja, le va a ayudar en su relación familiares, en su relación en el trabajo, porque usted es una persona humilde, no anda pretendiendo ni tratando de presumir o tratando de humillar a otros. No, es una persona humilde que se somete a los principios de Dios y quiere poner a Dios en alto en todos los aspectos de su vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La cuarta bienaventuranza, verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. ¿Sabe que esta es una preciosa bienaventuranza? Porque el hambre y sed que Jesús habla aquí se refiere a aquel discípulo que es consumido por un profundo deseo de llevar una vida que agrade a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Y también, hermanos, no se refiere a una persona que tiene un profundo deseo de compartir con otros la justicia de Dios. Es decir, tiene ese deseo de compartir las buenas nuevas de salvación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Yo tengo hambre de Dios, puede decir alguien. Tengo deseo de Dios. Y como tengo deseo de Dios, entonces me levanto temprano, me alimento con la palabra de Dios, porque es el maná espiritual que nutre mi alma y mi espíritu. No falto los cultos. ¿Por qué? Porque sé que es importante que yo esté en el culto para alabar a Dios y para escuchar su palabra. No es una persona negligente, sino que procura todas las oportunidades para participar de los programas de la iglesia, y especialmente de uno que es importante, que es el participar de la comunión en la mesa del Señor. Tenemos servicio de Santa Cena. Gloria a Dios, hoy tengo que estar ahí.
voy a limpiar mi vida. Yo quiero participar de eso. Hoy es día de culto, yo tengo que estar en la iglesia. Esos son los que tienen hambre, muestran esa evidencia. Andan detrás de las cosas de la bendición de Dios. Quieren la bendición de Dios. Se invita a los hermanos a alabar y corren al altar. ¿Por qué? Porque quieren alabar a Dios. Vienen al culto y están atentos como una esponja recibiendo la palabra de Dios. Atentos a lo que está sucediendo. No vienen a perder el tiempo. No están distraídos o soñolientos, no están atentos al teléfono, lo olvidan, se olvidan totalmente del teléfono. ¿Por qué? Porque tienen hambre de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Tienes hambre de Dios? Bueno, Dios le va a dar, le va a saciar esa sed. Tenemos que tener esa hambre. Dios desea que tengamos un hambre y una sed por su presencia y por su palabra, que supere las expectativas que Dios tiene misma por nosotros, hermanos. ¿Podemos sorprender a Dios? Claro que lo podemos sorprender. Fíjese que, por ejemplo, el Salmo 42, versículo 1 y 2, David era un hombre. Mire, cuando uno tiene hambre y sed de Dios, usted puede incluso fallar terriblemente a Dios, pero esa hambre lo lleva a acercarse a Dios. Saúl falló y no buscó el perdón de Dios. David falló, pero buscó el perdón de Dios. Y esto es lo que dice el Salmo 42, versículo 1 y 2. Mire lo que dice David: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, como aquel ciervo, como aquel animal que está sediento y anda ahí bramando, queriendo agua. David dice así: clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y luego añade: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Yo no quiero cualquier Dios, yo quiero el Dios vivo, el Dios verdadero. Y se pregunta y dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo es el próximo culto? ¿Cuándo es la próxima oportunidad que yo voy a poder estar ahí? Eso es tener hambre de Dios. Jesús deseaba que sus discípulos se desesperaran por su presencia, y por eso es que usted ve que todos los días los discípulos no dejaban de enseñar y predicar a Jesucristo en el templo y por las casas. Cuando no los encontraba predicando, los encontraba orando. Así debe de ser la iglesia del siglo XXI. Debemos de estar en un solo enfoque, buscando, llenando. Queremos más y más de la presencia de Dios. Los grandes avivamientos, donde han surgido por grupos de personas que han tenido hambre y sed de Dios. En el Salmo 63, versículo 1, vuelve a decir David, en otra expresión: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Mira lo que dice David: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, estoy desesperado. ¿Ha visto usted a una persona adicta a la droga, a la nicotina, a la heroína? ¿Cómo esas personas tiemblan cuando no han recibido su dosis? Sus músculos, su carne le está pidiendo a gritos esa droga. Por eso esas personas tienen que a veces internarlos ahí, pasan por lo menos 7, 10 días ahí en una agonía total. ¿Por qué? Porque están desesperados por esa droga. Dios quiere que de igual manera, y es la idea que dice David acá: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua, como esa tierra que está partida, que anhela las gotas del agua. Así mi carne y mi alma te anhelan, Señor. Le aseguro que si nosotros tuviéramos esa actitud, cosas grandes sucedieran. Cosas extraordinarias pasaran en medio de nosotros. Mire, es la persona que busca diligentemente a Dios la que realmente recibe de Dios la bendición. Una mujer
no podía tener hijos. Su rival se burlaba de ella. Se le hacía burla. Se paseaba con sus bebés ahí. Y le decía, mira, ahí está la que no puede dar a luz, pero yo sí puedo, aquí estoy cargando otro. Quizás llevaba el tercero, el cuarto, y esta mujer un día tenía tanta hambre y tanta sed de Dios que corrió al templo y se postró. Y se tiró ahí y comenzó a orar. No gritó, no gritaba, sino que dice que solamente movía sus labios. Pero Ana estaba orando con amargura de espíritu, con una desesperación. Señor, yo te necesito. Ya no soporto más a mi enemiga. Yo creo en un Dios vivo. Yo creo en un Dios todopoderoso. Yo creo que tú eres capaz de hacerme el milagro. Concédeme ese milagro, Señor. Respóndeme. Hay un profeta que dice, respóndenos, oh Dios, respóndenos. El profeta Isaías, Elías dice, respóndenos, oh Dios, respóndenos, para que sepa este pueblo que tú eres el Dios de Abraham. ¿Cuál fue el resultado? Recibió un hijo. Regresaron ella a su casa tranquilo, ya ella se levantó, comió, se bañó, se perfumó, se puso bien guapa. Cuando llegó a la casa, pues claro, su esposo la vio linda. Dijo, ay, mi amor, qué hermosa estás. Ya no quiso ir a dormir allá con la concubina, se vino con su esposa. Y Dios se acordó de la oración de Ana. Y dijo, esta era la que tenía hambre y sed, le voy a dar el hijo. Y vaya qué hijo le dio el gran profeta Samuel. Dele ese aplauso al Señor si usted lo siente así. Entonces el hambre, hermanos. Usted viene a un culto. Usted viene a un culto y desde que sale de su casa dice, yo no he venido si no me voy con tu bendición, Señor. Y usted entra por esas puertas y dice, yo vengo por una bendición de mi Dios. El diablo va a querer interponerse. Le va a poner un hermano, una hermana ahí malhumorada, le va a poner cualquier cosa, va a ver cualquiera ahí y de repente, ay, no me gusta cómo canta eso, pero como usted dijo, yo he venido por una bendición y sin ella no me voy. No se fija quién está en el altar, no se fija quién le saluda ni quién le saluda, no se fija ni tan siquiera quién está a su lado, porque usted vino por una bendición y sin ella no se va. Tiene hambre, tiene sed de justicia. Y Dios le derrama su bendición sobre usted. ¿Por qué? Porque tiene hambre y sed. Hambre es lo que la iglesia necesita en este tiempo. Necesitamos despertar esa hambre, esa pasión por Dios, por nuestro Dios, que nos impulse a orar, a ayunar, a tirarnos al piso si es necesario, pero hasta recibir bendición de Dios, hasta que sintamos esa presencia que nos satura. Otra cosa que hace el hambre es que la sed y el hambre, hermano, nos lleva a desvalorizar aquellas cosas que antes tenían valor para nosotros, como le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía muchas cosas de que sentirse orgulloso. Era fariseo de fariseos. Mire lo que expresa él en Filipenses capítulo 3. Era un hombre altamente educado, un hombre que tenía letra, un hombre que tenía conocimiento, era un intérprete de la ley, era un teólogo 100%, era un hombre letrado, instruido a los pies de uno de los más grandes rabinos de su tiempo, llamado Gamaliel. Pero cuando él se convierte a Cristo, las cosas cambian, nace en él un nuevo deseo. Antes el deseo de él era quedar bien con los hombres. Antes el deseo de él era impresionar a los hombres con la sabiduría humana. Antes el deseo de él era imponer su celo religioso. Pero ahora que se convierte a Cristo, Filipenses 3:7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias,
Note lo que dice Pablo: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ya no me interesan esas cosas. Lo que me interesa es el amor de Cristo. Y ciertamente, verdaderamente, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es basura ahora. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Tremendo. Se quitó todos sus títulos, se quitó todas sus cosas que le traían. Él ahora lo que quería era ser hallado fiel por Dios. Él quería el amor de Cristo. No me interesa esto. ¿Cuántas personas a veces, por sus grados de conocimiento, sus títulos universitarios que tienen, ellos no están dispuestos a sacrificarlo? Por eso otros, por sus dinero, por sus sumas de dinero, por sus negocios, es difícil que ellos entren al reino de los cielos. Y a nosotros los pobres, claro, como no tenemos nada, ¿verdad? Pero hemos ganado todo ahora con Cristo. Claro. Yo doy gracias a Dios. Yo no tengo nada de que jactarme de mi vida pasada. No era nada, pero Cristo tuvo misericordia de mí. Y así como lo tuvo de mí, lo he tenido de muchos de aquí en este lugar. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Servirle a Él, agradarle a Él, luchar por Él, defenderlo a Él. Defender su causa, me refiero. Él no necesita quien lo defienda, pero defender su evangelio, mantener esta luz encendida en medio de un mundo que está quedando en tiniebla cada vez más. Entonces, ¿cuántos tienen hambre? De Dios, ¿verdad? De su presencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tiene un milagro, Dios se lo va a dar. Usted quiere el Espíritu Santo, Dios se lo va a dar. Pero muestre, usted quiere la bendición de Dios, pero muéstrele a Dios que usted la quiere. No diga: ay, Señor, a ver, ¿cuándo te dignas en darme tu Espíritu? Nunca se lo va a dar. Nunca se lo va a dar. Ay, Señor, a ver cuándo me bendices. Nunca va a venir esa bendición. Pero si usted llora, ay, Señor, como esos bebés, ¿verdad? Que hasta se tiran al piso. La vez pasada había una madre ahí que traía a su niño, el niño quería un chocolate, se tiró al piso y comenzó a llorar. Y yo decía, si tan solo fuera hijo mío 5 minutos. Qué malo eso, ¿no? La mamá agarró el chocolate y se lo dio, ya salió el niño contento y comiendo del chocolate. Ni lo habían pagado, agarró el papel y después lo pasó ahí para que lo pagaran. Pero lloró. Y así debemos de ser nosotros. Jacob le dijo: no te dejo si no me bendices. Hambre, hambre, sed de justicia. Esos serán saciados. Gloria a Dios. Y mire, muchas veces vemos hermanos que usted no los va a ver gritando aquí en el altar, pero usted siempre los ve en el culto de oración. Siempre los ve en la escuela dominical. Pueden desvelarse toda la noche y dormir solamente 2 horas, pero ahí van a estar en la escuela dominical. Por eso es que este año tenemos servicio de 31, que es un culto largo, el sábado. El domingo tenemos culto. Y le aseguro que más de la mitad vamos a estar aquí. Yo voy a ser el primero, no puedo faltar, me doy el pastor, pero tengo que estar acá. Pero ustedes no tienen que estar acá, pero aquí van a estar. ¿Por qué? Porque el hermano Chicas predica bonito, porque el hermano Arturo canta bonito. No, porque tienen hambre, porque quieren estar en la primera escuela dominical, porque quieren la bendición de Dios para todo el año.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Vamos a la quinta entonces, hermanos, rápidamente. Verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordiosos quiere decir tener un espíritu perdonador y un corazón compasivo. Y esto es muy lindo, hermano, es mostrar misericordia y ser benevolente. Es perdonar a los que se equivocan. Es ser empático, es decir, meterse dentro de la otra persona y sentir lo que ella está sintiendo. Lo que se dice meterse en los zapatos de la otra persona. Es un esfuerzo deliberado, un acto de voluntad para comprender a la persona y satisfacer su necesidad, perdonando y mostrando misericordia. Entonces el Señor dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir, los misericordiosos aquí son aquellos que valorizan la misericordia de Dios, que Él ha mostrado hacia ellos al perdonarle todos sus pecados. Y entonces cuando alguien los ofende, ellos dicen, yo quisiera odiarte por lo que me has hecho, pero cuando pienso en el amor que Cristo tuvo por mí y en todas las barbaridades que yo le hice a Él, entonces yo no puedo odiarte, sino que tengo que, el amor que siento por Cristo me impulsa a perdonarte a ti también. Gloria a Dios. Y eso es tremendo. Un hombre debía una cantidad, vamos a ponerle un número acá, de $50,000 y no podía pagar. Llegó la fecha límite, ya no podían extenderse. Entonces él va donde aquel señor a quien le debía los $50,000 y se le tiró a los pies. Jefito, patroncito, perdóneme, mire, deme un poquito más de tiempo. Por favor, no vaya a vender a mi esposa, no vaya a vender a mis hijos. Deme un poquito y yo le voy a pagar hasta el último centavo. Es más, le voy a pagar hasta intereses. Ahí estaba rogando y dice que el Señor de ese siervo fue movido a misericordia. Y le dijo, ¿sabes qué? Levántate. Me das lástima tu condición como está. No te preocupes, voy a hacer algo contigo que no lo he hecho con nadie más. Te voy a perdonar esa deuda de $50,000. No me vas a pagar ni un centavo. No. Pero yo quiero pagarle. No, olvídate. No me vas a pagar absolutamente nada. ¿Cómo cree que se levantó ese hombre del piso? Limpiándose las lágrimas, con sus manos polvosas. Quería quizás hasta besar a aquel hombre, abrazarlo, decirle, gracias, gracias, gracias. El dueño de los $50,000 le perdona esa deuda, le dice, no tienes que pagarme ni 5 centavos, toda te la perdono. Pero aquel hombre ingrato sale de su amo y encuentra un compañero de trabajo que le debía $500. Y cuando lo vio, ajá, ya te quería ver, ¿dónde están mis $500? Así te quería agarrar, me andabas huyendo, ¿verdad? No venía ni a los cultos por no pagarme. Sí, porque hay quienes prestan y después no vienen a los cultos por no pagar. No, es que ahora me los vas a pagar los $500. Y comenzó, dice, hasta apretarle el cuello, lo quería ahorcar. Y ahorita voy a llamar a la policía para que te metan y paguen hasta el último centavo porque tú no me vas a pagar. El otro hombre le decía, perdóname, compadre, le decía, perdóname. Perdóneme, deme un poquito más de lo que estaba haciendo él 15 minutos antes o media hora antes, ahora alguien más lo estaba haciendo con él. ¿Y qué hizo él? No le tuvo misericordia. Lo mandó a la cárcel. Pero alguien estaba mirando, otro consiervo de él,
Y no faltan los chismosos, ¿verdad? Y salió para allá y le dijo, mire patroncito, a mí no me gusta el chisme, pero a mí como le perdonó a fulano de tal, y allá está haciendo lo mismo con otro y lo metió a la cárcel. Mandámelo a llamar, le digo. Siervo malo y negligente, toda esta deuda no te perdoné porque tú me lo rogaste, porque tú me lo pediste. ¿No debiste tú haber hecho lo mismo con tu compañero, con tu consiervo? Si yo te perdoné 50,000, ¿qué se pueden comparar $500 con 50,000? ¿No le podías haber perdonado esa deuda tan insignificante? Ahora te vas a ir a la cárcel y no vas a salir de ahí hasta que pagues hasta el último centavo de los $50,000. Y la idea es esto, hermanos. Dice el Señor en Mateo, ahí en mismo sermón, Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. La idea es esto. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Porque si perdonáis, si perdonamos, Dios nos perdona. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice el Señor? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Porque hay otra escritura que dice, porque con la medida que midas, te volverán a medir. Usted perdona hoy y Dios le perdonará 100 veces más mañana. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros seamos misericordiosos. Qué importante. A alguien le ofendió, a alguien le prestó dinero y no le pagó. Vamos a poner vamos a seguir por ese mismo hilo, ¿no? Sin ofender a nadie. Entonces lo ve, ya viene ese. Dice que es hermano y mira, no me ha pagado. Se pone ahí a hablar con los demás. No hable. Ya le prestó usted, que no sepa su mano izquierda lo que hizo su derecha. No ande ahí. Mire, fulano de tal le presté y no, perdónele. No, pero fueron $2,000, ¿cómo le voy a perdonar? Perdónenle. Viva en paz, usted va a venir feliz, va a estar tranquilo, lo va a ver, lo va a saludar. Pero si no lo perdona, cuando lo vea se le va a ir el gozo. Y es probable que usted ya esté a punto de recibir la bendición y voltee a ver y lo ve ahí a su lado y va a decir, ahí está este ingrato, me duelen mis $2,000, no me los ha pagado. Y ahí está pensando, se le fue la bendición. Ese día el Señor lo iba a bendecir tremendamente. Gloria a Dios, denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces hay que perdonar. Hermana, su esposo lo ofende, perdónele. Su esposa le ofende, perdónalo. No guarde, no se amargue, hermano. Dios no quiere cristianos cara de limón. No, Dios quiere que nosotros seamos personas alegres. Que se acueste usted y se levante tranquilo. ¿Por qué? Porque no va a haber nada que le perturbe el sueño. Pero aquella que está ahí todo enojado, frustrado, amargado, terminan amargados. Y mejor ahí lo dejamos, no quiero abrir más la boca. Colosenses 3:13 dice, mire lo que dice el apóstol Pablo, y esto nos lo escribe a todos nosotros. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros. Y luego añade, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Mire lo que dice el apóstol Pablo, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo nos perdonó, así debemos de hacerlo nosotros. Debemos de perdonar. El perdón es saludable hasta para el alma. ¿Sabe que hay personas que por la amargura hasta enfermedades malignas han contraído?
Cánceres se forman por la amargura. Tremendas cosas se forman por la amargura. Entonces, de ahí que el término misericordioso describe el carácter de una persona que es altamente sensible a las necesidades de otros y se identifica con ellos y responde con los recursos a su alcance para aliviar y satisfacer su necesidad. Es decir, no tiene solamente que ver con que, bueno, este me ofendió, lo voy a perdonar. El Señor me ha perdonado más a mí. Sino que también este está en necesidad. Voy a ver qué puedo hacer yo para ayudarlo también a él. Voy a ayudarle. Voy a ver qué puedo hacer. Hay una historia muy bonita en Lucas capítulo 10. Todos la conocen, la historia del buen samaritano. Dice que pasó un sacerdote, un hombre venía de Jericó o descendía para Jericó y cayó en manos de ladrones, lo dejaron malherido. Y venía un sacerdote y pasó y lo vio y no quiso contaminarse, pasó de lejos. El sacerdote debía demostrar la misericordia de Dios, pero él dijo: no, pero yo voy a hacer una boda, yo no me puedo contaminar, porque si no, si lo toco a este herido, a este inmundo, me voy a contaminar. Pasó de lejos. Pasó un levita también que estaba supuesto a hacer el bien, y lo vio tendido ahí, revolcándose, gimiendo, y pasó de lejos, lo ignoró. Pero el buen samaritano, dice que pasó un samaritano, venía en su cabalgadura y no le importó bajarse de su caballo, limpiar la persona, limpiar sus heridas, vendarlas, suavizarlas con aceite. Por si fuera poco, lo subió a su caballo y lo llevó hasta un mesón y lo acomodó en una cama, y después habló con el mesonero y le dijo: mira, aquí te pago y te doy algo adelantado, y si algo más él te gasta, ponlo a mi cuenta, que yo voy a pasar y te lo voy a pagar. Y el Señor preguntó después: ¿quién de estos tres crees que hizo misericordia de su prójimo? Aquel joven que le preguntaba le dijo: el samaritano, el que usó de misericordia y lo ayudó. Y el Señor le dijo: ve tú y haz lo mismo. Cuando encuentres a una persona que esté más necesitada, ayúdalo. Ayúdalo. Brinde la ayuda. Ves a una mujer, a una anciana que está ahí, que se le ponchó la llanta, no pases desapercibido, deténgase. Vea en qué puede asistirle. Ve a un hermano, una hermana que está en una situación difícil y usted puede ayudarle, ayúdele. Porque no sabemos si mañana la rueda de la vida volteará. Y los que estén abajo hoy pueden estar arriba, y los que estamos arriba podemos estar abajo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y si usted hace un bien a un hermano, estoy terminando ya. Si usted hace un bien a un hermano, a una hermana, a una familia pobre, no lo haga esperando recibir ni las gracias. Hágalo, como dice el Señor, que no sepa tu izquierda lo que hiciste con la derecha. No lo publique, que Dios está mirando en los cielos. Y Él que está mirando en los cielos le bendecirá. Y las bendiciones de Dios vienen de maneras tan misteriosas, hermanos. Bien dice la Biblia que todo lo que nosotros sembraremos, eso también cosecharemos. Yo he visto, hermanos, la siembra y la cosecha en mi vida en maneras tan maravillosas. Han habido personas que me han ofendido y yo nunca he guardado rencor, ni quiero. Y Dios me guarde de eso. Yo quiero terminar mi carrera feliz. Yo quiero vivir en paz. Amén. Cuando puedo, ayudemos. Cuando podamos, ayudemos a alguien. Y la recompensa va a venir de lo alto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos tienen hambre y sed de justicia? ¿Cuántos somos misericordiosos? Póngase en pie en este momento.